Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo, hijos todos de la Santísima Virgen María. Hoy es jueves 4 de mayo, mes importantísimo para los católicos, mes de la Virgen, mes de la poderosísima intercesora y corredentora Virgen María, a la que Jesús le encomendó sus hijos desde la cruz. Pero bueno, una frase del día: quien ama a María, ama a Jesús. Y quien ama a María, llega a Jesús. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y es el camino al Padre. Bueno, hermanos, comencemos con pie derecho. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, y en el nombre de la intercesora y siempre corredentora Santísima Virgen María. Sangre de Cristo, manantial de misericordia, destructora de todas las malas energías, malos espíritus, de la magia negra, de la magia blanca, de la hechicería, de todo lo que hay en el mundo de la maldad. Cúbrenos, protégenos, líbranos, sánanos, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Y no solamente a nosotros, nuestros familiares, hijos, sobrinos y futuras generaciones, y a las personas con que ellos van a ser su futuro hogar. A ti, Espíritu Santo, te pido sabiduría para entender y comprender tan bello mensaje de hoy. Y a ti, Santísima Madre María, te pido que nos envuelvas en la burbuja de amor, de protección y de paz, y que dentro de ella coloques a la Santísima Trinidad y nos cubras con la sangre preciosa de tu Hijo amado. Pero que San Miguel siempre esté a nuestra derecha, San Gabriel a nuestra izquierda, San Rafael y el ángel de la guarda detrás de nosotros, pero tú y Jesús delante de nosotros. Amén. Bueno, hermanos, hoy seguimos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 13, versículo del 13 al 26. Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. ¿Se acuerdan que Pablo se había ido para Antioquía? Pablo y sus compañeros se embarcaron en Pafos y viajaron a Perge en la región de Panfilia. Pero Juan los dejó y volvió a Jerusalén. De Perge pasaron a Antioquía, que está cerca de Pisidia. Allí, el día de reposo, entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de leer en los libros de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga los invitaron. Primer gran punto: lectura de la palabra de Dios en el día del reposo. Que nuevo el día de reposo es el domingo. Acuérdense que el día de reposo, antes de que Jesús muriera y resucitara, era los sábados. Y luego Jesús hace el día de reposo el domingo, que es cuando Él resucita, y cada domingo se le aparece a los apóstoles y les ratifica: la paz sea con ustedes. O sea, es el nuevo día de reposo. Bueno, seguimos. Después de leer en los libros de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga los invitaron. Hermanos, si tienen algo que decir para dar ánimo a la gente, díganlo ahora. Entonces Pablo se levantó y, pidiéndoles con la mano, se guardaban silencio, y dijo: escuchen esto, israelitas, y también ustedes, los extranjeros que tienen temor de Dios. El Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados, hizo de ellos una nación grande cuando todavía estaban viviendo como extranjeros en Egipto. Él está hablando de su mismo pueblo porque viene de los judíos. Acuérdense, Pablo viene de los judíos, y los judíos persiguieron a la iglesia que creó Jesús, a la nueva iglesia que creó Jesús. Pero después Jesús lo llamó a cuenta y le dijo: no, ¿qué estás haciendo? ¿Tú quieres comportarte, verdad, como un hijo mío? Entonces apoya a los hijos míos y conviértete en uno y comienza a predicar la palabra. El Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados, hizo de ellos una nación grande cuando todavía estaban viviendo como extranjeros en Egipto, y después, con su poder, los sacó de aquella tierra. Dios soportó su conducta en el desierto unos 40 años y destruyó 7 naciones en el país de Canaán,
para dar sus tierras a nuestros antepasados. Ojo. Todo esto duró unos 450 años. Miren, o sea, miren cómo la palabra de Dios y cómo, llámalo historia, si lo quieres llamar historia, se mantuvo a lo largo de muchos tiempos transmitiéndose y se sigue manteniendo transmitiéndose. Y duró unos 450 años. Después les dio caudillos hasta los días del profeta Samuel. Acuérdense que caudillos son los que entregan la vida por otros. Hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey que los gobernara y Dios durante 40 años les dio como rey a Saúl, hijo de Cis, que era de la tribu de Benjamín. Más tarde Dios quitó de su puesto a Saúl y les dio por rey a David, de quien dijo, he encontrado que David, hijo de Isaí, es un hombre que me agrada y que está dispuesto a hacer todo lo que yo quiero. Palabra clave, frase clave. Está dispuesto a hacer todo lo que yo quiero. Entonces aquí no se viene, a esta vida no se viene a cuestionar Jesús por qué, Dios por qué. No, se viene a obedecer, hermano. ¿Y qué se viene a obedecer? La palabra de Dios. Todo lo que transgreda lo que está escrito como ley se considera pecado. Así de sencillo. No matarás. Tú sacas a un niño del vientre de la madre. A la eutanasia, tú le adelantas la muerte a una persona. Hoy oí una entrevista que decía, o sea, que él no estaba de acuerdo con el aborto, pero que él defendía el aborto. Eso es como decir, sube para abajo. Él decía que él no recomendaba abortar, pero que la decisión debería estar en las manos de cada quien. Entonces le preguntan, pero ¿y entonces la vida del niño? Entonces él dice, oigan esta ignorancia, él dice que el niño como depende de la mamá, es parte de la mamá. O sea, si tú sacas un niño de la barriga de la mamá sin estar en su tiempo de maduración, por así decirlo, el niño se va a morir. Pero que el niño ya después que nace, ya no se muere. Y si la mamá no lo alimenta, no se muere. Y si la mamá no lo cuida, lo abriga y lo arropa, no se muere. O sea, ¿por qué queremos adornar las cosas? El niño pueda que dependa de la mamá, no sé, hasta varios años. ¿Correcto? Pero si fuera una extensión de la mamá, debería tener el mismo ADN de la mamá. Entonces, un niño no es una extensión de la madre. Un niño es una vida y una criatura nueva. Ojo, hermanos, si tú te llegas a enterar que alguien va a abortar y tú ni siquiera le recomiendas que no lo haga. Tú tienes que salvar tu responsabilidad ante Dios. Recomendarle a esa persona que es un pecado mortal y que no lo debe hacer. Y después, si la persona ya lo hace, ya tú salvaste tu responsabilidad ante Dios. Pero ojo con el pecado de omisión. Y felicito a todas las personas que han tenido la valentía de recomendar a personas que no aborten, pero además de eso, que lo hayan logrado. O sea, es doble aplauso, doble agradecimiento. Seguimos. Entonces, les repito, más tarde Dios quitó del puesto a Saúl y les dio por rey a David, de quien dijo, he encontrado que David, hijo de Isaí, es un hombre que me agrada y que está dispuesto a hacer todo lo que yo quiero. Uno de los descendientes de ese mismo David fue Jesús, a quien Dios envió para salvar a Israel. Él le está contando esto a ellos. Para salvar a Israel, como había prometido. Antes que Jesús viniera, Juan anunciaba el mensaje a todo el pueblo de Israel.
Por eso es que muchos israelitas estaban tristes cuando Jesús se murió. Porque es que ellos no habían entendido el mensaje. Acuérdense que el mensaje es: pueblo de Israel, les mandaré un Mesías que los va a libertar. Pero ellos que pensaban que la libertad era económica, de cadena. No era libertad física. La libertad física la consigues tú, hermano. Tú cuando no estás esclavizado con el sistema, tú cuando no estás esclavizado de la moda, tú cuando no estás esclavizado, esa es la libertad que tú verdaderamente necesitas. Ah, pero es que yo sigo esclavizado a una empresa, sí, es que todos tenemos que trabajar. Ahora, si tú tienes una buena idea que cambie el mundo y te llenas de plata, bueno, gloria a Dios. Pero por lo menos todos tenemos que trabajar. La libertad que se refería a Dios con mandar a su Hijo el Mesías era que iba a limpiarte del pecado con el bautizo. El problema es que tú sí te ensucias otra vez. Tu mamá te puede lavar la camisa y queda blanquita y te la planches y sales hecho un pepito. Pero si tú comes helado y te cae el helado y te mancha, es culpa tuya. Tienes que lavar la camisa otra vez. Ya tu mamá te la lavó una vez. No te la puede lavar todas las veces. ¿Correcto? Esa es la libertad que la... Y por eso es que ellos no creían que Jesús era el Mesías. Porque ellos no encontraron liberación. Ellos las mismas deudas, lo mismo. Entonces Jesús los vino a liberar fue del pecado original. Seguimos. Antes que Jesús viniera, Juan anunciaba el mensaje a todo el pueblo de Israel, diciéndoles que debían volverse a Dios y ser bautizados. Y cuando Juan se había acercado al fin a su vida, dijo: yo no soy el que ustedes piensan, pero después de mí viene uno a... Perdón, es que estas páginas se pegan de una forma, Dios mío. Es el enemigo que no quiere que leamos la palabra de Dios. Vienen a quien yo ni siquiera merezco desatarle las sandalias de los pies. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ni siquiera a quien yo merezco desatarle las sandalias de los pies. Mas sin embargo, lo crucificamos y pedíamos que lo maltratase. Evangelio según San Juan, capítulo 2, 13, versículo del 16 al 20. Les aseguro que ningún criado es más que su amo, y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. Les aseguro que ningún criado es más que su amo. A ver, Rafael, entonces revolucionemos, no pidamos igualdad. No, hermano. Lo que te quiere decir Jesús es que espiritual y físicamente son iguales. Tienen dos brazos, tienen dos ojos. Bueno, ya los que salen con defecto, bueno, ya, o sea, no me la pongan tan difícil, pues. ¿Ya? Lo que te está queriendo decir Dios es lo que sí, es lo importante para él. Dice, y que ningún enviado es más que el que lo envía. O sea, él no es más grande que Dios. Él es igual que Dios porque él es segunda o tercera persona divina, pero el mismo Dios. Aquí lo importante es que Jesús no es más que Dios, ni que Dios es más que Jesús. Todos están en la misma posición. No estoy hablando de todos ustedes. Yo sé quiénes son los que he escogido, pero tiene que cumplirse lo que dice la Escritura. El que come conmigo se ha vuelto contra mí. Judas, ¿se acuerdan? Les digo esto de antemano para que cuando suceda ustedes crean que yo soy el que soy. A ver, ¿de dónde han salido todos los protestantes? ¿De dónde han salido todos los hermanos de la iglesia separada? Del catolicismo. ¿Qué te dice Jesús aquí? El que comía conmigo, el que iba a la Santa Misa y tomaba la Eucaristía,
ahora se ha vuelto contra mí. Rafa, pero entiéndeme, yo amo a Jesús. Jesús es todo para mí. Yo creo en Jesús, yo creo en Dios, yo creo en el Espíritu Santo. ¿Y en la Santa Eucaristía no crees? Ahí te volviste contra Jesús. ¿No crees en su madre? Ahí te volviste contra Jesús. ¿No crees en el bautizo de la iglesia, en bautismo de la iglesia católica? Ahí te volviste contra Jesús. ¿No crees que Jesús fue único hijo y que solo nació del Espíritu Santo de la Virgen María? Ahí te volviste contra Jesús. Por eso ustedes se les denomina protestantes, porque ustedes protestan contra las cosas que son dogmas de la Iglesia Católica. Rafa, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Ahí está, búsquenlo, ahí está. Ya se los he leído muchas veces, hermano. Se los he leído cientos y cientos de veces. Entonces, el que come conmigo se ha vuelto contra mí. Les digo esto de antemano para que cuando suceda, ustedes crean que yo soy el que soy. Por eso los hermanos separados, cuando dicen que Jesús es su todo, es su vida, es su... no están actuando de acuerdo a lo que dicen o a lo que piensan. Así de sencillo. Les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que he enviado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero Rafa, Jesús entró a mi vida, sí, pero ¿y sus enseñanzas? Tú has declarado que Jesús es tu Señor, tu todo, tu Dios, que no puedes vivir sin Él, pero ¿y todas las cosas que Él dejó como su iglesia, las rechazas? Eso es como si tú te casaras con una mujer y tú quisieras a la mujer, pero no quisieras a su mamá. Lo mismo. O lo contrario, tú quisieras a ese hombre, pero no quisieras a su mamá, a sus hermanos, a sus hermanos, a sus tíos, a sus tías. Despotrica de San José, despotrica de los santos, despotrica de los arcángeles, despotrica de la Virgen María, despotricas de la Iglesia Católica, despotricas de los templos, despotricas del día que puso Jesús como nuevo día de recogimiento, que es el domingo. Entonces, aceptas solo a Jesús, pero no aceptas a su familia espiritual. ¿Qué dice Jesús? Ok, yo te acepto a ti, pero vas a tener que pasar tu tiempito en el purgatorio. Porque hablas mal de mi madre, hablas mal de mi padre adoptivo, hablas mal del arcángel San Miguel, que fue el que expulsó a Satanás del cielo hacia el infierno. Y dices, no, yo acepto y amo a Jesús. Jesús es mi Señor, Jesús es mi Redentor, Jesús es mi vida. ¿Cuál vida? ¿La de a medias o la completa espiritual? Ahí te dejo ese dato, hermano. Dios te bendiga, que tengas un excelente jueves. Bye.